Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de este día, recordando que estamos estudiando sobre la creación del hombre, sobre cómo Dios crea al hombre, todas las implicaciones que tiene. Y bueno, hice un pequeño cambio en el orden de los temas. Hoy quise tocar, en cierta forma, dando continuidad a lo último que hablamos la sesión anterior, y adelanté un tema que es la naturaleza esencial del hombre. En este día está un poquito, puede que sea un poco controversial algunos aspectos. Como suelo hacer, voy a mostrar distintas perspectivas, no voy a dar solo una, sino voy a mostrar las distintas perspectivas y vamos a ver de estos temas que a veces no son, vamos a decirlo así, tan relevantes. Incluso el autor lo maneja así, dice, bueno, no vamos a profundizar en eso porque son cosas que Dios no nos reveló de manera específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su voluntad, porque hay cosas que nunca vamos a entender referentes a Dios. Entonces, justo lo que vamos a hablar es del alma y el espíritu, si son o no la misma cosa. Ya ven que tuvimos esta discusión en la sesión anterior. Hubo dudas referente a esto. Dije, bueno, vamos a tocar de una vez este tema y vamos a ver las distintas posturas que hay. ¿Sí? Entonces, lo que queremos ver es qué nos dice la Biblia específicamente sobre esto, aunque ciertamente vamos a tener que meter ciertos aspectos filosóficos. El autor del libro nos maneja estas tres posturas: el monismo, dicotomía y tricotomía. Lo que es el monismo, lo vamos a tocar muy superficialmente. ¿Por qué? Porque no está conectado para nada con la Biblia. Es más que nada son posturas. Recordemos que dentro de la filosofía siempre se hacen estas discusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es el alma? ¿Qué es? Aún siendo ateo, ciertamente el mismo ateo no puede evitar darse cuenta de que los seres humanos somos distintos a los animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de nosotros mismos. Por ahí un filósofo, ¿no? Una frase muy famosa, ¿no? Pienso, por lo tanto existo. Entonces, dentro de estos cuestionamientos, pues a veces buscan darle ese sentido hablando del alma. Entonces, en este caso, el monismo lo que nos dice es: el alma o espíritu, como le quieran llamar, y el cuerpo están completamente unidos, ¿sí? Y forman parte de un mismo ser. Entonces vamos a ver que en cierta forma nosotros también lo vamos a ver desde el punto de vista cristiano, pero con ellos hay una diferencia. ¿Ellos qué dicen? Cuando muere el hombre, muere el alma. Y ahí termina todo. ¿Sí? Obviamente esta es la postura atea. Esta postura nosotros de inmediato la vamos a descartar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Biblia? En Génesis 35:18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué nos dice aquí? Que cuando alguien muere, el alma sigue existiendo. No dice que muere el alma también. ¿Sí? Y aquí vemos otra distinción importante, dice solo el alma. ¿Sí? Entonces ya aquí es donde empezamos a entrar un poquito en esta duda, en este conflicto, y vamos a ver dónde estuvo el mitote ahí con esta cuestión. Entonces vemos estas dos posturas, dicotomía y tricotomía, que esto lo mencionó el pastor la sesión pasada. La dicotomía, ¿qué nos dice? El ser humano está formado por el alma o espíritu, ¿sí? Que nos dice son lo mismo, los podemos usar una o la otra, y el cuerpo. En la tricotomía nos dice no. La tricotomía dice el ser humano está formado por alma, espíritu y cuerpo. Y el alma es distinta al espíritu. Sí, pero ¿qué pasa? Que en la Biblia, aunque encontramos las dos expresiones, tanto en el hebreo como en el griego, en muchas ocasiones vemos que se van intercambiando, se van usando una o la otra, o se llegan a usar juntas, pero ahorita vamos a ver bien ese aspecto.
Pero esto es lo que es la dicotomía, la tricotomía. Incluso el autor menciona que dependiendo de cómo la abordes, hasta mencionó una cuatricotomía. Ahorita vamos a ver por qué. Pero son, digamos, las dos corrientes de pensamiento que más se llevan dentro del evangelismo. Vamos a empezar por la tricotomía. Este es un cuadro que encontré incluso en una página cristiana. Yo cuando busqué este tema me llamó la atención que había resultados de los dos, tanto de dicotomía como de tricotomía, y cada quien defendía su postura. En el caso de la tricotomía, por ejemplo, nos dice, pues primero está el hombre, el cuerpo, ¿no? Todo lo que es el aspecto físico. Luego dice, hay una parte, otra capa, por así decirlo, así al estilo Shrek, donde dice, bueno, después del cuerpo está el alma, y dice la ropa del espíritu, y aquí meten conceptos que aquí está la mente, que aquí hay otras partes. Y después dice, aquí te lo maneja como el hombre interior, dice, es el espíritu, y dice, esta es como la parte de nosotros que está conectada con Dios. ¿Sí? Esto es lo que exponen quienes defienden la tricotomía, ¿sí? Te hacen esta división. Incluso por ahí, cuando empezamos a investigar, mi esposa encontró una publicación donde te decía, bueno, cuando tienes un problema físico, pues vas con el doctor, vas con el médico. Cuando tienes un problema espiritual, pues vas con tu líder espiritual, vas con tu pastor, vas con alguien, con quien sea tu guía en ese sentido. Y dice, cuando es un problema del alma, vas con el psicólogo o el psiquiatra. ¿Sí? Entonces ya vemos ahí el comercial, ¿no? Que se hacen los psicólogos y los psiquiatras. Entonces por esto ellos lo dividen. Y dentro de ahí estaba este mismo cuadro. Entonces vemos, por ejemplo, que está en el espíritu, te dicen, está la conciencia, la intuición y la comunión. El cuerpo, pues todo el aspecto fisiológico, la morfología y la anatomía, ¿no? Cómo somos físicamente. Y en el caso del alma, dice, están las emociones, la voluntad y la mente. Sí, esto es cómo lo intentan dividir todos los aspectos de lo que es el ser humano. Ahora vamos a ver que incluso viéndolo así, hay partes que como que son difíciles de separar, y vamos a ver por qué en la Biblia se intercambian una por la otra, ya en el uso práctico. Y esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora sí, ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Y aquí voy a hacer voy a interponer el uso de una con el otro. Se fijan, de un lado estoy poniendo cuando habla de alma y del otro lado cuando habla de espíritu. Por ejemplo, en Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Qué aspecto sería este? ¿En qué aspecto está hablando? ¿Qué quiere decir que es turbada? ¿Qué es? ¿Es un pensamiento? ¿Qué es? Ajá. Es una emoción, ¿verdad? Estamos viendo que es una emoción. Y vemos del otro lado espíritu. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió mi espíritu. ¿Qué quiere decir que se conmovió? ¿Qué es? Como se entristeció o sintió compasión. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo de un lado el alma habla de un sentimiento en el alma, pero también habla de un sentimiento en el espíritu. Lo mismo vamos a ver en el ejemplo de abajo de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Qué nos está hablando? De nuevo lo que decíamos ahorita, cuando alguien muere, el alma va a Dios. ¿Sí? ¿Y qué nos dice del otro lado? La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Sí, esto que nos está hablando de un tiempo posterior. Entonces, fíjense cómo está usando de manera intercambiada, hablando proféticamente, nos está intercambiando lo que es el alma y el espíritu. Sí, los usa los va intercambiando, o sea, es lo mismo, no los distingue. ¿Ok? Vemos aquí otros, esto es bien laborioso, estarlos buscando, estarlos armando, pero vale la pena, de verdad, es interesante ver las posturas y ahorita vamos a ver los argumentos de la tricotomía.
nos dice igual el alma en Génesis, ya aconteció que al salirse del alma, que es el que leímos ahorita, ¿sí? Pues murió. ¿Qué vemos del otro lado? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está diciendo? Cuando muere, voy a Dios, ¿sí? Entonces, de un lado se refiere al alma, del otro lado se refiere al espíritu. De nuevo, los intercambia, ¿ok? Primera de Reyes 27:21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Sí? Este es Elías, ¿sí? Y que le pide a Dios que regrese el alma de un niño que había muerto, ¿sí? Y vamos otra vez, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Otra vez, cuando hablamos de la muerte, habla intercaladamente de los dos. No se encuentra ningún versículo donde especifique, diga, se va tanto el alma como el espíritu. Nunca los distingue en la Biblia, ¿sí? No dice que son distintos, los usa intercaladamente, por lo menos hablando de la muerte. De nuevo, vemos también en el Nuevo Testamento: y no temáis a los que matan en cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Vemos también cómo aquí ya se habla tanto del cuerpo y el alma, los conecta, ¿sí? Porque mientras estamos terrenalmente, están unidos. Cuando morimos se separan, cuando viene la regeneración, los vuelve a unir, ¿ok? Y viene de nuevo la contraposición del lado del espíritu. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo. ¿Sí? Otra vez, de un lado habla de la unión del cuerpo y el alma, y del otro lado de la carne o el cuerpo y el espíritu. ¿Sí? De nuevo vemos que se usan, se van intercambiando. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto es bien interesante porque toca la cuestión sobre el pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Purificamos el alma. ¿Por qué purificamos el alma? Porque hay pecado en el alma, ¿sí? Habla de esa purificación. ¿Qué pasa del otro lado del espíritu? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos toda contaminación de la carne y del espíritu, ¿sí? De nuevo, se intercambian, se usan las dos, y esto lo vemos tanto en hebreo como en hebreo y griego, ¿sí? Ahora me llamó la atención, porque si se fijan en la imagen que veíamos hace ratito, nos dice que, por ejemplo, en el alma está la mente, ¿sí? Esto es lo que defiende en la tricotomía. Es decir, en cierta forma dice como que pensamos con el alma, o el alma es la parte que se encarga del pensamiento. Sin embargo, vemos, bueno, y nos dice, por ejemplo, las emociones dice que están en el alma. Pero fíjense, en Hechos 17:16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía. ¿A qué se refería que se enardecía? Que se enojaba. Se dice: mi espíritu se enoja, es una emoción, es un sentimiento, y vemos que ya no cuadra en la parte del alma que dice que son las emociones. Si no hubiera dicho: se enardece mi alma. Sí, Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Otra vez vemos un sentimiento en el espíritu. Entonces ya no encajan en este cuadro donde dice que en el alma se dan las emociones, porque aquí está hablando del espíritu. ¿Sí? Y luego vemos otro aspecto referente a la mente. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera. Fíjense cómo habla de conociendo en su espíritu. ¿Sí? Él sabiendo algo en su espíritu. Está hablando de un conocimiento. ¿Sí? Entonces vemos que ahí no entra ni la conciencia ni la comunión. Podrían algunos argumentar tal vez que es la intuición,
pero él habla de un conocimiento, no intuyendo, sino dice yo lo conozco, yo lo sé, está hablando de un saber, está hablando de algo que conoce. Entonces vemos que tampoco encaja en la tricotomía. ¿Sí va quedando claro este aspecto de la tricotomía y la dicotomía? ¿Ok? Ahora, esto es bien importante, lo pone así como una nota, como para hacer un paréntesis. Dice, no deberíamos caer en el error de pensar que ciertas actividades, como pensar, sentir o decidir, la realizan solo una parte de nosotros. Cuando pensamos o sentimos, sin duda también nuestro cuerpo físico participa en todo. Mira, por ejemplo, Sofi, ¿nos puedes apoyar a decirnos qué es lo que has entendido? ¿Qué sentiste? Fíjate, o sea, cómo así se conecta y qué pasa, sientes a lo mejor el nervio, ¿no? Y te empezó a latir rápido el corazón. Entonces, a raíz de que la puse en esta situación de repente que no esperaba, sí, todo nuestro cuerpo, ¿no? A veces nos ponemos nerviosos y empezamos a sudar, sí, empezamos, nuestra mente empieza a pensar, ¿qué digo, qué digo, qué digo? ¿Sí le puse atención, no le puse atención? ¿Sí? ¿Y qué voy a decir? Y se empieza todo a conectar y todo nuestro cuerpo, mientras estamos vivos, todo está conectado. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado también con eso. ¿Sí? No estamos diciendo que ahorita está completamente separado y que cuando me duermo y se va mi espíritu y empezamos a ver todas esas ideas. No, no es así. Mientras estamos aquí todo está conectado, todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Y bueno, ahorita le tocó a Sofía el susto. Pero ¿qué pasa? Sentiste eso, ¿verdad? Se siente el nervio, te empieza a latir rápido el corazón. ¿Por qué? Porque mientras estamos aquí, nuestro cuerpo físico participa en todo. Sí, podemos hoy a través de la ciencia ver todas las conexiones que hay en nuestro cerebro, en nuestras emociones. Sí, ya hace unos años se sacó un estudio que decía que también en el corazón se han encontrado neuronas. Sí, entonces este aspecto del corazón, o sea, también hay una conexión con nuestro pensamiento, todo eso, entonces todo está conectado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de decir, no es que yo puedo separar mi alma de mi cuerpo mediante un trance, qué sé yo, no. ¿Ok? Entonces, sí nos dice el autor, hay que tener cuidado en este aspecto. Ahora vamos a ver los argumentos a favor de la tricotomía, ya le estuvimos tirando un poquito duro, pero bueno, vamos a ver ellos en qué se basan para decir, ok, existe la separación entre el alma y el espíritu. Y este es el que viene de cajón. En todos los lugares encontré este versículo. Sí, en 1 Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí vemos que aparecen esos tres. ¿Sí? Nos viene espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Entonces se agarran de ahí y dicen, no, 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 es que sí está dividido. ¿Qué pasa con esto? ¿O cuál es el argumento que se les da para decir, bueno, a veces queremos hacer énfasis en algo, y esto vamos a encontrar otros ejemplos en la Biblia, donde por ejemplo, cuando redactamos nosotros algo y queremos repetir en un párrafo, queremos repetir algo, no queremos a veces, incluso como reglas de redacción, te dicen, es que no debes usar muchas veces la misma palabra. Sí, por ejemplo, y el espíritu nos redarguye y el espíritu nos hace esto, y el espíritu, cuando tienes en un solo párrafo se considera algo mal. Entonces a veces lo que hacemos es que usamos sinónimos o se usa para reforzar lo que se quiere decir. ¿Sí? Salud. Sí, ahora nos comentaba el pastor que también dentro del contexto que se escribe esto para Grecia, pues estaba esta distinción. ¿Sí? Entonces probablemente la intención de Pablo era decirles, bueno, ellos ahorita lo manejan así, vamos a explicárselos de esta manera, pero no quiere decir necesariamente que estén separados. ¿Sí? En Hebreos pasa esto, está bien interesante. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, aquí ya vemos que están partidos y se parten con la espada de Dios. Sin embargo, si vemos cómo está escrito este versículo, vamos a encontrar parejas, vamos a encontrar pares. ¿Sí? ¿Qué dice? La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta partir el alma y el espíritu.
las coyunturas y los tuétanos. Y dicen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el argumento o la forma en que dicen, bueno, esto no necesariamente quiere decir que estén separados, sino es continuar con el estilo de escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos esta paridad, ¿no? Por ejemplo, las coyunturas que son las articulaciones, ¿sí? Las uniones, ¿sí? Y los tuétanos, ¿sí? Entonces pareciera que está tratando de decir dos formas distintas de decir lo mismo, ¿sí? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos esta unión. Ahora fíjense cómo empezamos a meter, sobre todo en el caso de arriba, dice, bueno, pues aquí podría ser una cuatricotomía, ¿no? ¿Qué pasa? Que el ser es algo distinto, ¿sí? Y lo que pasa, nos vamos a leer Salmo, nos vamos a leer Proverbios, ¿y qué pasa? Habla del corazón, ¿sí? Entonces ya vamos a hacer una pentacotomía, porque vamos a decir, pues el corazón es algo distinto, el ser es algo distinto, el espíritu es algo distinto, y nos podemos ir así, pero nunca los vamos a poder distinguir uno del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque habla, por ejemplo, aquí, junta pensamientos e intenciones del corazón, ¿sí? Entonces hay ahí una unión que como que dices, híjole, pues ¿dónde separa uno del otro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre atribuimos que todo lo malo que hay en nosotros viene en nuestros pensamientos, viene en nuestro corazón. ¿Sí? Es lo que les digo, ¿no? Aquí nos paramos, muy bonitos, muy vestiditos, pero vamos manejando y, ay, ojalá va a saber que va a chocar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque traemos ese pensamiento, ¿sí? Que es lo que nos gana. ¿Y qué pasa? Viene, es un sentimiento, es una emoción que viene del corazón. Entonces vemos que en realidad están conectados. Pero son algunos de los argumentos. Otro que nos dicen, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? Otra vez, eh, recordemos que en el esquema, no sé si lo puse aquí, precisamente, dentro de la tricotomía, la mente es parte del alma. Entonces ellos argumentan, lo que pasa es que la mente, cuando dice mi entendimiento, se está refiriendo a la mente, entonces está separando el espíritu del alma. ¿Ok? Estos son de los argumentos que ellos usan para defender esta forma de pensar. El espíritu es lo que cobra vida en la regeneración, es lo que ellos dicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empieza la regeneración, que dice, se aviva el espíritu. Entonces ellos hacen esa separación. ¿Sí? Ellos lo que dicen es, nuestro medio de comunicación con Dios no es el alma, sino es el espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces que encontramos en la Biblia, habla de que el espíritu es lo que se regenera. Entonces, ese es el argumento que ellos usan para separar el alma del espíritu. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, otra vez, este tema de la justicia, de la forma de pensar, también nos dice, es que esa parte del pensamiento es del alma, ¿sí? Pero separa, o sea, dice, el espíritu vive a causa de la justicia, los está separando, que uno está a causa del otro. ¿Sí? Entonces, este es de los argumentos a favor de la tricotomía. Ahora, podemos estudiar, podemos profundizar. Yo les he dicho, los temas que vemos aquí, pues me tomo ahorita, me voy a tomar como 40 minutos. No podemos profundizar porque nos tenemos que meter a filosofía, nos tenemos que meter a distintas posturas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La escritura sí habla de una parte inmaterial del hombre que puede existir sin el cuerpo, independientemente de que creas que es alma y espíritu, o que alma y espíritu son lo mismo, ciertamente esta parte puede vivir sin el cuerpo. Sí, ya vimos varias citas, varios versículos que nos hablan de que cuando alguien muere, su espíritu va a otro lugar. ¿Sí? Entonces, aunque el cuerpo muere, el espíritu o el alma siguen vivos. ¿Sí queda claro esta parte? O sea, no se trata de decir, de agarrarnos y pelearnos, podemos tener distintas posturas, no pasa nada. ¿Sí? Incluso el tema es relativamente corto en el libro. ¿Por qué? Porque dice, bueno, hasta el final de cuentas, si crees una o la otra, no es edificante. ¿Sí? No te edifica si crees que el alma está distinta del espíritu,
no te edifica en ningún sentido. Sí. Entiendo que la sede de los pensamientos está en el alma. Sí. Porque hay algo que lo apoya. Cuando murió Albert Einstein, uno de sus discípulos extrajo el cerebro. Y ya sabías de eso. Sí. Y lo estuvo haciendo rebajaditas, lo llevaban para estudiar. Y en su cerebro pensaba lo mismo que los demás cerebros. Entonces, porque ellos pensaban que la inteligencia está en el cerebro. Pero esto nos da una base de inteligencia. Lo demás, que son partes del alma, están en el alma. Que puede ser el alma o el espíritu, porque precisamente veíamos estos versículos, ¿no? Donde se refiere, donde separa precisamente esa parte, ¿no? Porque nos dice, Dios conocía en su espíritu. Porque fíjate que también está en Juan 3, donde habla que no podemos tener ni nada más que por el espíritu. Se habla de la regeneración. Así es. Que si no, el Espíritu Santo tenemos que nacer de nuevo. Pero si el alma ya está viva, vamos a nacer de nuevo. O sea, esa es la discusión, pues. Entonces, ¿a qué se refiere alma o espíritu? ¿Lo separamos o no? Sí, pero es a lo que voy. Hay argumentos tanto para una como para la otra. Porque en el último de los casos, vendría a ser una economía, un cristiano, porque tiene espíritu muerto, espíritu vivo, alma y espíritu. Ajá. Sí, y lo podemos. Sería una cuatrotomía. Sí, precisamente, que era lo que decía, o sea, lo podemos dividir de muchas formas o lo podemos estudiar de muchas formas. Pero lo que tiene que quedar claro es que ciertamente hay una parte que cuando muere nuestro cuerpo, hay otra parte que sigue viva. Sí, la llamemos como la queremos llamar, la dividamos como la queramos dividir. ¿Ok? Entonces, lo que queremos que quede claro. Ahora, otro tema picante, ¿de dónde viene el alma? ¿De dónde procede el alma? Que es también algo que hemos llegado a discutir aquí. Vamos a encontrar también aquí posturas distintas. ¿Sí? Está el creacionismo, el traducianismo o generacionismo y el preexistencialismo. Aquí me estoy basando yo en el autor y de nuevo son posturas distintas. ¿Sí? El creacionismo, ¿qué nos dice? Es el punto de vista de que Dios crea un alma para cada persona y la envía al cuerpo de ese individuo en algún momento entre la concepción y el nacimiento. Es decir, se forma un bebé y en algún momento Dios dice, ya hay un bebé, voy a hacer un alma y se la voy a enviar a ese cuerpo. ¿Sí? Es una postura, insisto. Ahorita vamos a ver las otras. ¿En qué se basa? Dice en Isaías 42:5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que los extiende a la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es Dios quien da los espíritus. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión? Porque se va a contraponer con la otra postura. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué dice? Es Dios quien da el espíritu a los cuerpos o el alma a los cuerpos. ¿Qué dice el traducianismo? Podemos decir, ya vimos en temas anteriores cuando hablábamos de que el hecho de que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios implica que Él nos comparte algunos de sus atributos. Y tenemos que recordar que Dios es creador. Insisto, esta es otra postura que se contrapone, no le estoy diciendo que es así. ¿Sí? Entonces, dice, podemos decir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y esto incluye la facultad de crear. Por tanto, así como el resto del mundo de los animales y las plantas tienen descendientes según su especie, entonces, ¿qué dicen? Entonces nosotros también tenemos esa capacidad. Y cuando un hombre y una mujer hacen a un bebé, entre ellos dos crean su alma y eso se va transmitiendo. Entonces, por eso esos rasgos que tienen nuestros hijos a veces de carácter, que decimos, ¿no? De tal palo, tal astilla, a veces no nos referimos solo a lo físico, ¿no? Sino también al carácter de los niños. Esta postura dice, pues hay ese rasgo del alma, del espíritu que viene porque lo crearon entre el hombre y la mujer.
¿Y ellos en qué se basan en este versículo? Dice, a pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Que dice, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo. Es decir, está hablando de que ya traía esa parte del espíritu de Abraham o esa parte del carácter de Abraham. ¿Sí? Ya es una cuestión ahí medio genética, no sé, son posturas, ¿sí? Que se pueden profundizar. ¿Sí? Yo aquí no me puedo aventar, me voy a aventar unos 3 4 meses discutiendo estos temas. ¿Sí? Yo lo que quiero es que conozcan los términos, que vean que hay distintas posturas y las pueden encontrar de verdad. Ya me sorprendió del tema que acabamos de ver. Cuando busqué en internet me aparecían páginas tanto defendiendo la dicotomía como otras defendiendo la tricotomía. ¿Sí? Y si nos metemos a filosofía, vamos a encontrar el monismo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que quiero que sepan es que existen estas discusiones, que existen estos temas. ¿Sí? Pero tampoco debe de ser motivo para que como diga, tú crees en la tricotomía, no, tú estás equivocado y no eres salvo porque crees en la tricotomía. No. Sí, son temas que podemos discutir, que podemos dirimir, que podemos ver posturas y podemos aprender. ¿Sí? De ellos podemos aprender estas posturas y casi siempre nos lleva a meternos en filosofía. ¿Sí? Allá estamos viendo un video de un apologista. De hecho, le dijeron, ¿sabes qué? Tú enfócate al ateísmo, a hacer eh, a defender el cristianismo contra el ateísmo. Y este cuate es un filósofo y te hace una sucesión, una justificación desde un punto de vista filosófico de por qué existe Dios. ¿Sí? Y te llega al punto de que dice, bueno, si algo existe es porque da voluntad de alguien y eso te dice que el que existe tiene voluntad y te hace toda una conexión bien interesante. Este tipo de temas por lo general te van a llevar a hablar de filosofía. ¿Sí? Y a meterte un poquito a filosofía no tiene nada de malo. ¿Sí? Nunca debemos de temer el conocimiento, siempre recordando y teniendo en mente, como les decía, hay unos que dicen, es que los asuntos del alma es con un psiquiatra, con un psicólogo. Hay que tener cuidado ahorita con la psicología. Sí, no les estoy diciendo que no vayan al psicólogo, les digo, tengan cuidado. Porque ahorita, ¿qué es la psicología? Tú puedes sanarte, tú puedes restaurarte, tú puedes hacerlo todo. Y siempre van a hacer a un lado a Dios. ¿Sí? Entonces es ideal o que sea un psicólogo cristiano, ¿sí? Que te pueda guiar de esa forma cómo interactúas con Dios o que tengas un acompañamiento espiritual en esa cuestión. ¿Sí? Para que también no digan que le estoy diciendo que los psicólogos son malos. No necesariamente. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo. El de la izquierda es Calvino, el de la derecha es Lutero. Bueno, creo que sí, lo ven así, sí. Lutero se inclinaba por el traducianismo y Calvino por el creacionismo. ¿Por qué les puse estos dos ejemplos? Yo dentro de estos estudios o lo que he estudiado los últimos 2 años, llegué a un punto en el que dije, no, pues le voy a entrar a la apologética. Pero ¿qué pasa? Que tengo un trabajo que me demanda que estudie, que me demanda mucho tiempo y me deja a veces no el tiempo que yo requeriría. ¿Qué pasa? Veo a estas personas que dedicaron muchos años de su vida únicamente a estar estudiando estos temas, a estar viendo estos temas. Y vemos que ellos, aunque dedicaron todo este tiempo, que son personas que sabemos que te conocían la Biblia, que hicieron traducciones, que tuvieron debates muy intensos, tanto con los católicos como a veces entre ellos. ¿Sí? Sabemos que había en muchos aspectos posturas distintas entre ellos, personas que estudiaron mucho y aún así sostenían estas posturas opuestas o que se contraponen. ¿Sí? Entonces, no está mal que haya estas posturas, no decimos, porque creía en el creacionismo se va a ir al infierno y el otro sí se va a ir al cielo. No. ¿Sí? Aún entre personas que han profundizado, que han dedicado años de su vida a estudiar estos temas, va a haber esas diferencias. ¿Sí? Y nunca debe de ser motivo para que haya una división o para que nos estemos peleando por estas cuestiones. ¿Sí? Siempre debemos de tratar de aprender uno del otro. Y la otra postura en este sentido es el preexistencialismo. Que dice, esto es que las almas de las personas existen en el cielo desde mucho antes que sus cuerpos sean concebidos.
entonces Dios envía el alma a la tierra para que se una con el cuerpo del bebé. Esta es otra postura. Esta, por lo menos el autor dice, no hay, creo que lo puse aquí, de este punto de vista, aclaro, según el autor, no lo defienden teólogos católicos ni protestantes y está peligrosamente relacionado con ideas de la reencarnación. ¿Qué dice esta postura? Es como decir, es que Dios tiene ahí un almacén de almas y cuando nace un bebé, agarra una y la envía al bebé. ¿Sí? Y así se la pasa, ¿no? Ahí tiene ahí un almacén guardado. Ahora, ¿por qué dice que está peligrosamente relacionado con ideas de la reencarnación? Porque ¿qué decimos? Cuando alguien muere, su alma regresa. Entonces, pues a lo mejor la agarran, la vuelven a guardar y cuando nace otro bebé va de regreso. Y se están como reciclando las almas. ¿Sí? Entonces, por eso dice, hay que tener cuidado con este tipo de creencias, hay que examinarlas, hay que entenderlas bien. Pero bueno, la pone como una... digamos, una postura que alguien puede tener. ¿Sí? Y hace esta aclaración, dice hay que tener cuidado. Igual no profundiza mucho en esta postura. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el versículo de Pedro donde dice elegidos para ser rociados con sangre de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Podrían ellos tomar ese versículo Exactamente. Para justificar una precreación. Sí, exactamente. O sea, recordemos que muchos versículos de la Biblia lo podemos usar a veces para decir lo que nosotros queremos. Puede que sea eso, puede que no, pero de nuevo, no nos vamos a poner a pelear por eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo que puedo argumentar, y es algo que ahorita con lo que les decía de los términos filosóficos, y también discutíamos algo la vez pasada, cuando me preguntaron referente a cómo era Dios físicamente, o si tenía una forma física. ¿Sí? Y que decías que vio la parte de atrás de Dios. Decíamos, es que son formas de explicar. Porque justo lo que ayer veíamos con este filósofo es que dice, es que ¿cómo explicas algo que existe fuera del tiempo? ¿Sí? Es muy extraño para nosotros. Nosotros todo lo explicamos a través del tiempo y todo lo entendemos a través del tiempo. Entonces, cuando tienes un ser que está fuera del tiempo, que lo creó todo, que tiene que haber sido así, no hay otro modo. Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo a lo mejor yo podría decir, bueno, lo que pasa es que él está tratando de explicar esta cuestión referente cuando dice antes, ¿sí? Para Dios no existe antes, ¿sí? No hay un antes o un después. ¿Por qué? Porque Él crea el tiempo, Él ve el tiempo de una manera muy distinta a la que la vemos nosotros. ¿Ok? Entonces nos da esta conclusión el autor. Dice, parece difícil evitar el testimonio de la Escritura de que en efecto Dios activamente crea cada alma humana en el mismo modo que está activo en toda la creación. ¿Sí? ¿Qué es esto? Dice, o sea, sería difícil pensar que de repente un día Dios hizo un montón de almas y las guardó ahí para irlas usando conforme se van necesitando, sino que más bien la forma en que interactúa Dios con nosotros es de manera activa. ¿Sí? O sea, no decimos, Dios ya hizo todo y solo está pasando lo que pasa, no, sino que Dios interactúa, ya sea por causa directa o por causa secundaria. Dice, no obstante, no encontramos explicado en la Escritura hasta qué grado Él permite el uso de causas intermedias o secundarias. ¿Sí? ¿Esto a qué viene? A este tema de la creación, a decir, bueno, tal vez una causa secundaria es que un hombre y una mujer cuando tienen un hijo, ellos lo crean, es una forma, una causa intermedia para crear un alma. Puede que sea, puede que no. ¿Sí? O sea, como puede que lo haga él, como puede que él use a otros para que ocurran las cosas. ¿Sí? A esto me refiero. ¿Sí? Entonces, son posturas, hermanos. Yo no estoy defendiendo ninguna. Si alguien me quiere preguntar en lo personal, pues decir yo cuál es la que yo creo y por qué, pero no debe de ser nunca motivo para que nos estemos aquí peleando por estas cuestiones. ¿Sí? De nuevo, son posturas muy filosóficas, ya a mí se me han hecho muy interesantes. Me ayudan a darme cuenta que entre más estudio, más me doy cuenta de que es imposible entender a Dios, pero ciertamente el estudio
me acerca, decíamos la sesión pasada, ¿no? Entre más estudiamos, entre más conocemos, más nos parecemos a Él. ¿Sí? Entonces, profundiza en estos temas. Les he recomendado que tomen nota de estos términos. Igual, como ven, grabo las sesiones, las diapositivas también las puedo compartir. Pues si quieren profundizar en estos temas, de verdad nos ayuda a despertar el ánimo, nos ayuda a acercarnos. Ayer leíamos ahí una frase, no me acuerdo de un teólogo, que decía que él encuentra más edificante o que le ayuda a acercarse más a Dios estos temas que llevar un devocional. No es que el devocional esté mal, pero a veces el devocional es como que muy superficial, muy emocional. Entonces sí podemos llevar un devocional, pero también hay que profundizar en estos temas, no hay que tener miedo. Sí, porque es que nos pasa, les digo, es un libro de teología sistemática, no es que eso ya es de teólogos. No, hermanos, de verdad, le pueden preguntar a mi esposa cuando lo vio al principio, no, es que no le voy a entender. Lo empezó a leer y ya lleva como 3 capítulos. Sí, está emocionada, está motivada por seguir leyendo. Entonces no le tengamos miedo a estudiar estos temas. Sí, recuerden, se pueden acercar con mi hermano Carlos, se pueden acercar conmigo, con los diáconos, con Homero, obviamente con el pastor. ¿Sí? Si tienen alguna duda de estos temas para poderlos profundizar. No tengamos miedo de profundizar en estos temas, ¿ok? Bueno, con esto concluyo, ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya despertado el interés, que haya contestado también algunas cuestiones que se dieron. De nuevo, son posturas, ¿sí? Entonces hay que estar abiertos a escuchar opiniones distintas. Y bueno, voy a terminar con una oración. Bendito Dios, Padre nuestro, en esta tarde nos acercamos para agradecerte por tu palabra, gracias por tu mensaje, Padre mío, gracias porque nos permites estudiar y conocer más de ti, porque también por medio de esta enseñanza, Padre, nos ayudas a aprender a dirimir, a ser tolerantes y a edificarnos unos a otros, Padre mío, porque tú nos usas así, tú lo has dispuesto así. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que han asistido en esta mañana. Padre, te pedimos que podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir edificándonos en ti, Padre mío. También te ponemos en tus manos el culto que está por iniciar, que podamos alabarte, cantarte, darte ofrenda, Padre mío, y escuchar también tu predicación, tu mensaje, Padre mío, que tienes para este día. Te damos gracias, Padre, y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.